Sube Sánchez de nuevo a la tribuna para responder a Casado y comienza haciendo uso de la ironía: gracias por su moderación. Acabó 2019 y el giro a la moderación del señor Casado. Toca afeitarse la barba, apunta. Cuando necesitaron la abstención del PSOE para formar gobierno, usted dijo lo siguiente: imaginemos que el PSOE le saca más de 50 escaños al PP, alguien podría entender que bloqueáramos la investidura del candidato socialista. Si un español no vota al PP, ¿es un mal español?, le pregunta de nuevo Sánchez a Casado. Sánchez recuerda a Casado que el PSOE fue leal al PP en 2017, tras la declaración unilateral de independencia, y acusa a los populares de ser tremendamente desleales cuando están en la oposición. Sánchez le pregunta también a Casado que por qué no se abstuvo el PP tras las elecciones de abril, cuando entonces no había ningún gobierno de coalición. Ustedes no se abstienen porque su estrategia es cuanto peor, mejor, siempre ha sido así, subraya. El candidato le recuerda al PP y CS que la abstención de ERC no sería un problema si se abstuvieran. Si el panorama es tan terrible, ¿por qué no se abstienen? Bastarían solo 13 abstenciones patrióticas y no sería relevante la abstención de ERC en ese caso. Sánchez le recuerda a Casado que ha logrado peores resultados electorales que el peor resultado que logró en su momento su antecesor, Mariano Rajoy, está a 3 millones de diferencia del peor Mariano Rajoy. Sánchez acusa al PP y a los partidos de la derecha y antisistema de bloquear y no permitir que se forme gobierno. Que España... Gracias, señor Casado, por la moderación de su intervención. La verdad, acabó el año 2019 y con él el supuesto viraje a la moderación del señor Casado. Toca afeitarse la barba de nuevo. Fíjese, señor Casado, que yo he escuchado su intervención con mucha atención. He observado... Hombre, vamos a ver, claro que la llevo escrita. Es que llevan ustedes repitiendo 15 meses el fin de España y el fin del mundo que no llega, con los mismos argumentos. Pues permítanme ustedes que preparen las intervenciones. He escuchado, señor Casado, su intervención con atención, como le decía, y he observado... No, pero un poco de respeto, señorías. Señorías, por favor. Señorías, guardemos silencio y escuchemos a quien tiene el uso de la palabra. Un poco de respeto, señorías. Fíjese, yo he observado que se le ha pasado, señor Casado, un pequeño detalle, ¿no? Un pequeño detalle, y es que se han celebrado las elecciones. Y usted las perdió, y el Partido Socialista las ganó. De hecho, se han celebrado en el año 2019 5 elecciones. Las 5 elecciones las ganó el Partido Socialista y las 5 elecciones las perdió el Partido Popular. Yo creo, señor Casado, que se haría usted un favor si comienza a asumirlo. Es decir, si subiera a esta tribuna y dijera: hola, soy Pablo Casado, he perdido 5 elecciones en un año. Y no se lo digo, y se lo digo con el máximo de los respetos, porque sería el primer paso para dejar de perder, porque empezaría a entender por qué la ciudadanía le ha dicho 5 veces en un año que no a usted y a su partido. Mire, señor Casado, para saber ganar algún día hay que saber perder antes con decoro. Usted, señor Casado, no se ha conformado con bloquear la formación del gobierno progresista que han votado los españoles el pasado 10 de noviembre. Cuando ha visto que los votos no le bastaban, usted y la ultraderecha han utilizado todo tipo de artimañas jurídicas y extrajurídicas para tratar de sabotear la formación del gobierno. Señor Casado, usted ha hecho cosas impropias de un candidato a la presidencia del Gobierno. Se lo repito, usted ha hecho cosas impropias de un candidato a la presidencia del Gobierno. No se va a salir con la suya porque las maniobras, además de torticeras, es decir, de tramposas, son demasiado evidentes y se van a volver en su contra. Y cuando lo piense, entenderá mejor por qué es el primer líder que pierde 5 elecciones en un año.
Porque para saber ganar, señor Casado, hay que saber perder. Hay que aprender a perder, señor Casado, igual que hay que aprender a ganar. Fíjese, yo le reconozco. Sí, claro que sí. Escúchenme, si me van a entender perfectamente. Bueno. Escúchenme. Bueno. Mire, yo le reconozco que las izquierdas ganamos en abril y no fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Los españoles nos dijeron en noviembre que debíamos ponernos de acuerdo y hemos entendido el mensaje. Pero a usted los españoles le han dicho no una, ni dos, ni tres, sino 5 veces en menos de un año que no. Y sigue sin entender el mensaje, sigue sin cambiar un ápice, ni un milímetro su mensaje. Verá usted, señor Casado, lo he dicho antes en mi intervención y lo vuelvo a repetir porque me parece importante. Aquí no se va a romper España, no se va a romper la Constitución, se va a romper el bloqueo al Gobierno que democráticamente han votado los españoles el pasado 10 de noviembre. Y se lo he dicho antes, la composición del Parlamento no la hemos elegido nosotros, la han votado los españoles, la han decidido con su voto los españoles. Cada uno de nosotros, señoría, hubiera deseado un resultado diferente. Yo no tengo reparo en reconocerlo, estoy satisfecho, lógicamente, con haber ganado las elecciones. Pero hubiera querido ganar con una mayoría mucho más amplia. Claro que sí. Yo me figuro que usted, señor Casado, aunque es verdad que comparece muy sonriente en todas las jornadas electorales, no le habrá hecho gracia tener los 2 peores resultados de la historia del Partido Popular y que tampoco, señor Casado, pues, le gustará sentir el aliento en el colgote de la ultraderecha. Supongo que le hubiera gustado ganar las elecciones. Pues yo supongo también que a la señora Arrimadas tampoco le habrá hecho gracia perder 4 de cada 5 escaños en 6 meses y que esté a punto de desaparecer su partido político. Y lo mismo imagino del señor Abascal, ¿no? Que, puesto que él además tiene una meta tan ambiciosa como es salvar España, señorías, nada más y nada menos, el señor Abascal lo que quiere es salvar España. Imagino que usted, señor Abascal, querrá salvarla hoy, no esperar 4 años a que haya elecciones y salvarla entonces. Lo que le quiero decir con esto, señor Casado, es que todos y cada uno de nosotros hubiésemos querido un resultado diferente, mejor, en los resultados electorales. Por lo tanto, vuelvo al principio, la composición de este Parlamento no la hemos elegido nosotros, la han decidido los españoles. Pero nosotros, como he dicho en mi primer discurso, lo que tenemos que hacer es traducir esa composición del Parlamento en gobierno. Y es lo que humildemente estamos haciendo en esta sesión de investidura. Y ahí es donde se van a dibujar, lo he dicho antes en mi intervención, señor Casado, señorías de la Cámara, 3 posturas. Hay una España que quiere avanzar ante los retos que tiene nuestro país. En menos de 48 horas nosotros nos pusimos de acuerdo con Unidas Podemos para formar una coalición progresista. Así sumamos, señorías, escuchen tranquilamente, si tampoco pasa nada. No estoy diciendo nada, sino simplemente los resultados electorales. Así sumamos 155 escaños, que son más, por cierto, que la suma del PP, Vox y Ciudadanos. Sumamos 155 escaños y hemos sumado después otras fuerzas y estamos por encima de los 165 escaños en un Parlamento tan fragmentado como el que tenemos. Hay quienes también han optado por abstenerse para permitir avanzar. No son socios de gobierno, pero no impiden que se forme gobierno. Y ahí quiero agradecer la actitud de Esquerra Republicana. Ha decidido permitir que se forme gobierno. Se ha negociado, se ha acordado y se ha hecho público. Nosotros no tenemos esos pactos privados y... Señorías, por favor. Con la ultraderecha. Ruego silencio. Y por último, pues hay una España, efectivamente, que quiere bloquear, que no tiene horizonte, que no plantea salidas, sin alternativa. Y en ese campo, pues hay, la verdad es que personas y partidos de distinto pelaje, un campo bastante variopinto, señorías. Hay ultranacionalistas españoles, hay ultranacionalistas catalanes, hay gente de ultraderecha, hay gente también antisistema. ¿Y en qué coinciden todos, señoría? Bueno, pues coinciden en un punto central, y es bloquear, impedir que no se forme gobierno. Su propuesta es no a todo. Y, señorías, vayamos al meollo de la cuestión, porque esto es lo importante. ¿Por qué no quieren ustedes que se forme gobierno? ¿Por qué no quieren ustedes, después de 2 elecciones generales en 2019, 5 procesos electorales que han perdido en el año 2019, se lo repito, señor Casado? Usted está a 3 millones de diferencia del peor Mariano Rajoy, señor Casado. Por tanto, elecciones las justas.
Bueno, ¿por qué no quieren ustedes un gobierno? ¿Por qué no quiere un gobierno a la derecha de este país? Pues cada uno tiene sus motivos, pero hay una respuesta que define la actitud de todos. Desde Vox a la CUP, desde el Partido Popular a Junts per Catalunya, todos piensan que cuanto peor, mejor. Veamos el caso del partido más grande, de ese bloque del bloqueo, y por cierto el más activo en el bloqueo, que es el caso del señor Casado y del Partido Popular. El señor Casado dice que el Partido Popular va a votar en contra porque, voy a traducirlo en términos coloquiales y más respetuosos, porque un gobierno de coalición, escuchen un momento, hombre, si tampoco pasa nada, un gobierno de coalición progresista y que sale elegido además con la abstención de partidos nacionalistas e independentistas, pues que va a ser terrorífico para España. Esto es lo que usted ha sostenido con palabras mucho más gruesas que las mías. Por citar sus palabras, las que dijo hace muy pocos días, usted dijo, señor Casado, España va mal y tiene perspectivas y pinta de despeñarse hacia el precipicio. Palabras moderadas, mesuradas, en fin, estamos acostumbrados a escuchar. Si ese escenario es tan terrorífico como usted dice, señor Casado, señorías del Partido Popular, ¿por qué no se abstienen? Lo tienen bastante sencillo, ¿no? ¿Bastarían 13 abstenciones del Partido Popular? ¿13 abstenciones patrióticas? Incluso podría hablar con la señora Arrimadas, 7 del Partido Popular, la mitad del grupo parlamentario de la señora de Ciudadanos, y por tanto no habría ningún problema en que la abstención de Esquerra Republicana pues, fuera relevante en la investidura en fin, de mi persona, ¿no? Entonces el señor Casado dice que no. No, es que el señor Casado dice que eso es inaceptable, porque el PP no se puede abstener porque se va a formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos que sería fatal para España. Esto es lo que viene a decir también el señor Casado. Es curioso, señor Casado, que diga usted esto, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que ahora les parezca mal la coalición con Unidas Podemos, cuando en verano ustedes elogiaban la dignidad de Unidas Podemos por entrar en el gobierno de coalición. Pero en todo caso, si el problema es la presencia de Unidas Podemos en el gobierno, yo lo que le pregunto humildemente, en fin, usted después podrá decir lo que quiera, ¿por qué no se abstuvieron tras las elecciones de abril cuando había, o mejor dicho, no había un acuerdo con Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición? No. Señor Casado dice que tampoco. Que es que el problema es que no se puede abstener el Partido Popular porque entonces España no tendría oposición. Falso de nuevo. El Partido Socialista se abstuvo, ejerció una oposición tan seria ante Rajoy que le hizo pagar con una moción de censura los casos de corrupción. Señorías. Vamos a decir las cosas de verdad. Ustedes no se abstienen porque su estrategia es el cuanto peor, mejor. Y así además ha sido siempre, señorías. Siempre ha sido así. Ustedes, bueno, en fin, ha parafraseado a Vargas Llosa, ha hablado del socialismo constitucional. Señora presidenta. Señorías, por favor. Señorías, vamos a desarrollar el debate en condiciones para poder escuchar a quien tiene uso de la palabra y en estos momentos es el candidato a la presidencia del Gobierno. Les ruego, por favor, respeto y silencio. Ustedes se acuerdan de España y de la Constitución cuando les conviene. Cuando les conviene. Son un partido que estuvo a medias en el consenso constitucional. De hecho, la mitad de sus diputados de entonces se abstuvieron y su refundador, para el que usted trabajó, señor Casado, el señor Aznar, escribía artículos contra la Constitución cuando se sometía a referéndum. La verdad es que la Constitución la forjamos un partido de centro-derecha, la UCD, lamentablemente desaparecida, el Partido Socialista, el Partido Comunista de España y el nacionalismo moderno.
Ustedes son muy atlantistas. Son muy atlantistas. Estados Unidos, tal. Oye, pero cuando hay que hacer un referéndum sobre la OTAN, juegan a la contra a ver si se lleva por delante al gobierno de González. Hablan sin parar de ETA y del terrorismo. Hoy usted ha vuelto a hacerlo. No quiero utilizar ningún tipo de calificativo porque me excedería en las apreciaciones. Hablan sin parar de ETA, del terrorismo, y si gobiernan, pues claro, lógicamente ustedes reclamaban todo el apoyo, con razón, para combatir a ETA y también para negociar con ETA. Pero cuando no están en el gobierno, se acabó el apoyo. Entonces, se dice que Zapatero traiciona a los muertos, cuando él fue y Rubalcaba quienes acabaron con ETA. Ustedes son muy patriotas, muy patriotas. Señora diputada, por favor. Le ruego silencio, por favor. Ustedes son muy patriotas, señorías. Exigen la lealtad del Partido Socialista cuando está en la oposición para ayudar y arrimar el hombro en circunstancias muy difíciles que abordó la democracia española en el año 2017, pero son tremendamente desleales, como hemos visto hoy en la tribuna, cuando están en la oposición. Ustedes critican, por ejemplo, señorías, el que haya una comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat. Ustedes olvidan, señorías, que la bilateralidad existe no solamente en el Estatuto de Autonomía catalán, existe en el Estatuto de Autonomía andaluz, Aragón, Canarias, Castilla y León e incluso, señorías, existe en el Estatuto... Bueno, déjenme explicar. Señorías, por favor. Les vuelvo a pedir, por favor, que respeten el uso de la palabra. Absténganse de comentarios en voz alta. Cada grupo parlamentario tiene a su representante designado para este debate. Muchas gracias. Incluso fíjese, señor Casado, tanto que critican ustedes la bilateralidad. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 71, reconoce la bilateralidad entre Extremadura y un gobierno extranjero, el Gobierno de Portugal. Ese estatuto, señor Casado, fue votado por el Partido Socialista y por el Partido Popular en el Parlamento extremeño y en el Parlamento de España. Hablan de consultas, las consultas, el referéndum. 11 estatutos de autonomía, señorías, 11 estatutos de autonomía reconocen la capacidad de convocar consultas y referéndums. No solamente Cataluña, también Andalucía, Asturias, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Canarias, Navarra, Baleares, Castilla y León. Señor Casado, ¿va a llevar todos estos estatutos al Constitucional, o mejor dicho, a la Junta Electoral Central?
necesitaron la abstención del Partido Socialista para poder formar gobierno, usted, señor Casado, dijo textualmente lo siguiente. Imaginemos que el Partido Socialista le saca 52 escaños y 2,5 millones de votos al Partido Popular. ¿Alguien podría entender que bloqueáramos la investidura del líder socialista? Más escaños, más votos le sacamos en las elecciones de abril y su voto ya vimos cuál fue. Una pregunta, señor Casado. ¿Si un español no vota al Partido Popular, es un mal español? La verdad, señor Casado, claro, ¿el problema cuál es? El problema lo ha dicho usted al final, ¿no? Cuando uno se queda sin argumentos, ¿no? y no sabe muy bien cómo seguir, pues claro, echa en mano pues el último recurso y es que el problema pues es el sanchismo, es Sánchez. Ese es el problema. Según usted, señor Casado, vamos, en su versión más soft, más light, yo soy el peor presidente de la historia de la democracia. ¿Soy el peor? ¿Soy el peor? Bien. La verdad es que suena impresionante. Suena impresionante, señorías. Suena impresionante porque vean lo que decían ustedes del señor Rubalcaba. Rubalcaba decía el señor Arenas, es peor que Felipe González y Zapatero juntos, porque trabajó con los dos. Entonces, la pregunta que habría que hacerse, señorías, es que entonces era bueno Zapatero. Tampoco. Le voy a recordar unas cuantas perlas que ustedes dedicaron a Zapatero. El gobierno de Zapatero es el peor que ha tenido España, esto lo decía la señora de Cospedal. Cuanto más tiempo sea Zapatero presidente, peor será para España, esto lo decía Rajoy. Bueno, ya hemos visto, señorías, que yo no les gusto un pelo, lo más mínimo, les gusto yo. Hemos visto que aborrecían ustedes también a Rubalcaba. Hemos visto que Zapatero era diabólico. Entonces, ¿es que les gustaba Felipe González? Pues tampoco. También le dedicaron unos cuantos piropos a Felipe González cuando era presidente del Gobierno. Le voy a recordar algunos. Que, por cierto, yo creo que es la misma mano, señor Casado, que le ha escrito el discurso que ha subido usted a la tribuna. Decía el señor Aznar, señor Casado, sobre González. Escuchen ustedes un momento, porque de verdad que es más o menos un revival, ¿eh? Le decía el señor Aznar al señor González, despreciable, histérico, profesor del engaño, oportunista y chantajista. Pero si por si fuera poco toda esa, cascada de, epítetos que ustedes profirieron al señor González entonces, cuando era presidente, su número 12, entonces Álvarez Cascos, que luego fundó un partido, luego volvió, aseguró lo siguiente sobre el señor González. Cito textualmente: era la podredumbre y no tenía otro camino que el basurero. Todo ello para acabar con su memorable mensaje, váyase, señor González. Es decir, que el mecanismo es bien sencillo, señorías. El malísimo, es el líder socialista que está en el Gobierno. Y el bueno es el que ya no está. En cuanto un líder socialista deja de estar, señorías, se convierte en buenísimo. Y ustedes le añoran muchísimo. Miren, vamos a decir las cosas como son. Ustedes bloquean todas las posibilidades de formar gobierno y después dicen que son preferibles otras elecciones. Usted lo ha dicho textualmente, señor Casado. Usted ha dicho textualmente en octubre, antes de las elecciones del 10 de noviembre, que la única manera de que se desbloquee la situación en España es que el Partido Popular gane las elecciones. El señor Casado está, como le he dicho antes, a 3 millones de votos del peor Rajoy. Así que después de 5 elecciones perdidas en un año, ¿cuántas elecciones necesita el señor Casado? ¿10? ¿20? ¿30? Tantas como haga falta hasta que, por cansancio electoral, entendiese que solo hay un gobierno en España si el Partido Popular forma ese gobierno. Y entonces sí, entonces ustedes irán al Partido Socialista, pedirán una abstención responsable y patriótica para que gobierne la fuerza más votada.
Claro que sí, por el bien de España y por el bien de la Constitución. Yo le voy a decir lo que les pasa a ustedes, señoría, a las señorías del Grupo Parlamentario Popular. Ustedes dicen que les duele España, pero lo que realmente les duele es no gobernar a España, y ese dolor se les hace insoportable. Y por eso ustedes bloquean y bloquean, y después de bloquear buscan excusas para seguir bloqueando. Pero este, señorías, no es el único caso de doble rasero del Partido Popular. Me va a permitir el señor Esteban que simplemente cite un ejemplo del Partido Nacionalista Vasco. Veamos lo que sucede con el Partido Nacionalista Vasco, señorías, porque es muy interesante. Hay un ejemplo, yo creo que bastante ilustrativo de lo que estamos hablando. Señorías, tengo que anunciarles que hay un PNV bueno para la derecha, y es el que respalda al Partido Popular. Y hay un PNV malo, que es el que respalda al Partido Socialista. Con el PNV ustedes acuerdan. El Partido Socialista lo que hace es ceder. Y así llegamos al extremo ridículo de decir que ceder las competencias de tráfico en Navarra es el colmo de la desvergüenza, cuando fueron unas transferencias pactadas hace 20 años por el presidente del Gobierno, Aznar. Dialogar con Bildu, señorías, dialogar con Bildu es atroz, atroz. Pero solo si lo hace el Partido Socialista. Si lo hace el Partido Popular es algo mucho más saludable. Fíjese lo que decía el actual residente de Sotosalbos, anterior alcalde de Vitoria, portavoz en el Senado del Grupo Parlamentario Popular, el señor Maroto. Y cito textualmente, señor Maroto, usted recordará las frases igual que yo porque las profirió. Yo he tenido el coraje, decía el señor Maroto, de llegar a entendimientos con ustedes, se refiere con Bildu. Y también, dijo el señor Maroto, no hay ningún inconveniente para el acuerdo. El acuerdo es bueno. Y si se trata de ETA, ¿qué les voy a decir, señorías? Si el Partido Popular negociaba con ETA o, como decía el señor Aznar, con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, eso es bueno para España. Pero si lo hace Rubalcaba o Zapatero, que acabaron con ETA, insisto, derrotaron a ETA, lo suyo era traicionar a los muertos. Y a Rubalcaba, al que ahora ustedes añoran tanto, llegaron a pedirle la dimisión 46 veces y compararon con Roldán. ¿Se puede llegar más lejos en la vil utilización del terrorismo y del dolor de las víctimas? Pues sí, sí se puede, señorías. Lo hizo su portavoz hace muy pocas semanas cuando dijo que la situación hoy en España es peor que cuando ETA mataba. Y lo hizo usted, señor Casado, cuando dijo que en Cataluña se estaba siguiendo la misma estrategia que ETA en el País Vasco. El doble rasero alcanza a todos los aspectos, en particular a la convivencia. Ustedes tienen patente de corso para ofender y para insultar, pero pobre de aquel que ose ofenderles. Si un actor, alguien ajeno a la política, comete el desliz y dice una inconveniencia sobre el alcalde de Madrid, cosa que me parece mal, se les cae el cielo encima. Pero usted puede lanzar al presidente del Gobierno 19 insultos encadenados, empezando por felón, acabando por ocupa, y les parece de lo más normal. Señor Casado, España no es el PP y la Constitución no es el PP. El PP está dentro de España y de la Constitución, pero afortunadamente España y la Constitución es mucho más grande que el Partido Popular. Esta coalición progresista, señor Casado, señorías del Grupo Parlamentario Popular, está integrada por hombres y mujeres tan españoles como ustedes. Ha sido votada por españoles tan españoles como quienes votan al Partido Popular.
Nos mueven sentimientos patrióticos de búsqueda del bien común tan respetables al menos como los suyos. Y nos vinculan a la Constitución y a la democracia unos lazos al menos tan poderosos como los que ustedes exhiben. La diferencia entre ustedes y nosotros es que su versión de la Constitución consta de un solo artículo. Es constitucional aquello que hace el PP y es inconstitucional aquello que no hace el PP. Para el señor Casado y el Grupo Parlamentario Popular, la Constitución se resume en un único artículo y es que gobierne el Partido Popular. Pues no, señor Casado. La Constitución lo que dice es que gobierne quien obtiene la confianza mayoritaria de esta Cámara y es lo que va a ocurrir el día 7 de enero. Tanto que habla de España usted, señor Casado, y ¿de verdad usted cree que Vox, que la CUP, que Junts per Catalunya, que son con los que ustedes va a bloquear la investidura a la presidencia del Gobierno, lo que quieren es una España más fuerte? Y ahora sube usted a la tribuna y todo lo que ofrece es bloqueo y la descripción de un panorama apocalíptico, aparte de de repetir la falsa leyenda de la gestión económica del Partido Popular. No voy a entrar en ella porque ya tendremos ocasión a lo largo de la legislatura. No, yo lo único que le digo, señor Casado, señorías del Grupo Parlamentario Popular, es que la evocación de su gestión económica ya no se la creen ni en Alcalá Meco. Yo lo que le digo, señor Casado, es, oiga, si su proyecto de España es tan formidable y el Gobierno progresista acarreará todas esas desdichas que usted describe, ¿por qué los españoles le han vuelto la espalda 5 veces en un año y han dado 5 victorias al Partido Socialista? ¿Se ha parado a pensar en qué lugar le deja a usted todo eso? Si tiene usted un proyecto tan formidable para España, señoría, ¿por qué le vuelven la espalda a los españoles? Escuchen bien, les voy a explicar por qué, señorías. Se lo voy a explicar, señor Casado, le voy a explicar por qué le vuelven la espalda a los españoles 5 veces en un año al Partido Popular. Porque su idea de España, la idea de España que tienen ustedes, señoría, es temerosa frente a los cambios, es anticuada frente al progreso, es acobardada frente a la diversidad, es cerrada frente al exterior. Es la visión de una España perdedora y oscura, insegura de sí misma y replegada sobre sí misma. Si tiene una solución espléndida para Cataluña, señor Casado, ¿por qué no le aclaman los catalanes y todos los españoles y su partido está a punto de desaparecer en Cataluña? También se lo voy a explicar, porque ustedes no tienen ninguna respuesta para Cataluña. Su única respuesta ya la demostraron durante los 7 años que gobernaron. 2 referéndums ilegales, una declaración unilateral de independencia y todos los puentes rotos. Y ahora fíjese qué respuesta de futuro tan formidable tiene, que está votando lo mismo que el señor Puigdemont y la CUP, el bloqueo. Yo lo que le invito, señor Casado, señorías del Grupo Parlamentario Popular, es a aceptar lo evidente, a aceptar la derrota electoral, que abandone el tremendismo, que contribuya a construir puentes por encima de las enormes diferencias que tenemos. Hay medidas que podemos impulsar ante los 6 grandes desafíos que antes he dicho, en materia de empleo, de pensiones, de feminismo, de lucha contra la desigualdad, de transformación digital de la economía, de cambio climático, de Europa en el mundo. En definitiva, hay muchas cosas en las que estoy convencido de que los ciudadanos españoles, da igual que voten al Partido Socialista o al Partido Popular, estarían satisfechos de encontrar a estas 2 formaciones políticas en el acuerdo. En suma, señor Casado, yo le invito a que empiece por aceptar la voluntad de los españoles, que ya se han expresado muchas veces en las urnas, a que vuelva la espalda a la ultraderecha, a sus exageraciones, a sus hipérboles, a sus frases tronantes, a que deshaga ese frente de bloqueo contra natura que mantiene con toda suerte de extremistas,
que acepte la diversidad de España, que acepte que la diversidad de España es un activo y no un pasivo, que la recentralización no es la solución de nada, que asuma que el mercado no resuelve todo, que el Estado debe atender necesidades sociales, que hay libertades y derechos que la sociedad española no se dejará arrebatar. En definitiva, señor Casado, que España quiere avanzar, no quiere bloqueo, no quiere retroceso, y que para bloquear o para retroceder ya está la ultraderecha, que en extremismo les gana a ustedes de calle.